Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy jueves 13 de abril nos acompañan los congresistas, la congresista Patricia Donaire de Fuerza Popular y el congresista Juan Cheput de Peruanos por el Cambio. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, arranquemos con el tema de la reforma electoral. ¿Cómo va avanzando ese tema? Sé que usted está a su cargo, congresista Donaire. ¿Cómo vamos avanzando? Sobre todo en el contexto que han ido apareciendo, por ejemplo, la situación del alcalde en Chilca y la situación del Callao también, en la que un artículo de Gerardo Tábara justamente vinculaba ambos aspectos y la necesidad de la reforma. Bueno, bastante bien. Estamos recogiendo todas las sugerencias que nos llegan al grupo de reforma, entre ellas el tema que te preocupa. Se ha establecido que no podrán ser candidatos aquellos que tengan o hayan sido condenados por delitos de corrupción, también por narcotráfico. Entonces creo que la inquietud que motiva a muchos está respondida. Y también en el tema de cuotas, hemos incrementado la cuota del 30% al 50% con la alternancia de vida, es decir, las listas podrán ser hombre-mujer, mujer-hombre o mujer-hombre, como mejor considere el partido, pero alternado. Otro tema importante que hemos aprobado es la definición de partidos políticos, que la actual ley orgánica no la contiene, señalando que son asociaciones de personas unidas por una ideología común, lo cual es importantísimo, porque normalmente se presentan agrupaciones políticas para épocas electorales, pero no con una visión de futuro ni unidas por algo que los vincule, ¿no? ¿Y cómo va a definirse esa, digamos, una ideología? ¿Tiene que estar escrita, concebida? Por supuesto. ¿En un documento? Por supuesto. Yo recuerdo que cuando mi padre fundó el primer movimiento regionalista del Perú, tenía una doctrina, un libro que era la doctrina y que era lo que aglutinaba a los afiliados alrededor del movimiento. ¿Usted sabe cuántos partidos actualmente, de los que se hacen llamar partidos, o para no ir tan lejos, de los que están en el Congreso, cuántos tienen una ideología escrita, un documento? No conozco. Conozco que lo que tienen es el plan de gobierno que lo presentan para la época electoral, sí. Pero ideología sentada, supongo que los partidos tradicionales que siempre la han tenido, ¿no? Como el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular. Más de allá no desconozco, pero supongo que no hay ese requisito fundamental, que es lo que vincula y lo que finalmente podrá evitar el tema de no poder estar cohesionados dentro de un Congreso por algo que nos vincule. El tema de la vacancia, antes de ir con el congresista Cheput, el tema de la vacancia presidencial por no haber cumplido las promesas, ¿eso es algo que sigue en pie? ¿Cuál era un poco el planteamiento ahí? A ver, no han sacado un poquito de contexto. Lo que aprobamos en el grupo de reforma es que en la época de campaña electoral, lo que presente el candidato a la presidencia o el candidato a gobernador regional o algún municipio son lineamientos políticos. Y posteriormente de resultar elegido, presente un plan de gobierno. ¿Por qué hemos dividido en dos etapas? Porque siempre se ha dicho que llegan al gobierno y no saben con qué se encuentran. Entonces lo que han prometido durante la campaña resulta irrealizable. Por eso que dijimos, plan de gobierno después del proceso de transferencia y que genere un compromiso con la población en función a eso. Y no todavía hemos establecido las sanciones. Eso queda por debatir en un capítulo posterior que se verá el día miércoles o la próxima semana, el día lunes. Pero se me preguntó, ¿qué pasaría si no cumple con el plan de gobierno? ¿La vacancia podría ser una alternativa? Y dije, bueno, podría ser una alternativa. Y a partir de ahí... Pero hay un proyecto escrito, no hay todavía. En absoluto. Es simplemente una idea que ha flotado y como otras muchas más que vendrán y que serán mucho mejores, supongo. Congresista Cheput, ¿usted coincide con esto? O sea, es decir, estos son los puntos prioritarios de esa reforma electoral urgente para muchos y que hemos conversado anteriormente. Sí, en principio yo creo que el tema de la reforma electoral está en buenas manos en la conducción de la congresista Patricia Donaire, y yo considero que eso va a constituir un excelente insumo, como ella acaba de señalar, al cual se van a tener que ir incorporando otros proyectos de ley, pues es imposible que en una jornada de un tiempo relativamente corto uno pueda hacer modificaciones constitucionales a leyes orgánicas y a leyes en general vinculadas todas al contexto electoral. Por lo pronto, hace un par de días, entre el martes y el miércoles, anteayer y anteayer, ha surgido otro tema, el de la anulación de la inscripción de los partidos políticos como consecuencia de cúpulas partidarias que permanentemente ingresan en el terreno de la corrupción, ya de manera sistemática. ¿Qué ejemplos por dar? Chimpún Callao. Y lo que está sucediendo con los partidos políticos o agrupaciones regionales a lo largo y ancho del territorio nacional.
hay más de 10 presidentes regionales que se encuentran presos y una gran cantidad de alcaldes que están a puertas de ir a la cárcel por denuncias de corrupción. Pregunta, esos casos específicos, y también para usted, congresista, ¿creen que están vinculados? Es decir, ¿la reforma política electoral podría dar herramientas, armas para poder luchar contra el panorama que vemos actualmente de tantos gobernadores regionales? Bueno, por supuesto, mira, sí. cuando la corrupción se convierte en sistemática y existen ciudadanos que piensan que la política sirve para enriquecer su vida, entre comillas, y generan una organización que se dedique a la corrupción, pues tienen que ser eliminados. Mira el caso de Alex Curi con Félix Moreno, el caso de Chimpún Callao y todo lo que acontece en esa provincia constitucional. Okay. Eso tiene que ser sancionado, pues de lo contrario genera indignación. Ahora, eso puede estar en el ámbito de la reforma electoral inicialmente o puede incorporarse a lo largo del debate. Pues hay que entender, y eso lo digo en función de algunos críticos que han surgido en los últimos días, que critican el trabajo que viene haciendo la mesa de reforma electoral. Ellos no tienen por qué decir todo el universo. Ellos brindan un insumo inicial para el debate al cual se pueden ir incorporando otras iniciativas. Hay que entender el trabajo como eso. Por eso yo estoy en desacuerdo con aquellos señores de la sociedad civil fundamentalmente que dicen, uy, que están haciendo un mal trabajo. Que contribuyan con sus propuestas y que entiendan que este es un insumo inicial que tiene que venir a incorporar otras iniciativas que surjan del tema parlamentario. Se ríe la coleta. Pero, a ver, ok, son críticas constructivas, creo yo, de organismos como Proética, Transparencia, pero ellos han dado una lista de puntos, han sido tomados en cuenta. Obviamente yo sé que primero dan insumos para el debate, pero ya hay un trabajo previo, obviamente que puede ser tomado o no en su totalidad, pero que definitivamente sirve como para un arranque, ¿no? Y la necesidad de hacerlo de manera integral y no punto por punto, como fue algunas reformas que nos dejó el Congreso anterior, que tuvieron una implicancia durante la campaña electoral y que vimos que por ahí no funcionaron tan bien. Las reformas del Congreso anterior han sido parches a la legislación electoral, por eso es que no han funcionado. Lo que estamos haciendo ¿Qué seguridad hay de que esto no sea parche sino sea la reforma? ¿Cuál es la diferencia? La reforma es que estamos sistematizando, estamos conglomerando las leyes que se encuentran dispersas y también introduciendo innovaciones que vienen producto del debate. Hay proyectos de ley presentados por congresistas, hay proyectos de ley presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto nos anunció que va a presentar un tercer proyecto de Código Electoral, se van modificando cada día. También hemos invitado a las asociaciones civiles a que presenten sus propuestas dentro del grupo de trabajo y ya los hemos escuchado. Escuchamos a todos y hasta los mismos ciudadanos que nos escriben a través de las redes sociales para darnos sus aportes. Pero como dice Juan, el trabajo que estamos haciendo es el insumo en base al cual trabajará la Comisión de Constitución el dictamen a presentarse al Pleno de la nueva ley electoral. ¿Cuándo? Por lo tanto, bueno, es susceptible de cambios. Yo soy optimista. En mi caso, yo tengo que presentar el informe el 24 de abril. De ahí se abrirá el debate en la Comisión de Constitución. Entiendo que Miki Torres tiene toda la voluntad de que esto salga lo antes posible, porque tenemos elecciones el próximo año y las reglas de juego tienen que estar claras. Correcto. Entonces, aprobado en el Pleno, en el peor de los casos, será el mes de septiembre. Pero espero yo que sea antes. A ver, algunas cosas concretas, como por ejemplo lo que escribía justamente Gerardo Tábara, ¿no? Que decía, tanto Transparencia como el Jurado Nacional de Elecciones han propuesto prohibir la candidatura de personas condenadas por corrupción. Y está, ya te lo dije. Ok, pero por ejemplo dice, la propuesta incluye a quienes se encuentren con prisión preventiva. El caso de Félix Moreno. Félix Moreno podría seguir postulando. César Álvarez podría volver a postular al gobernador regional. El contexto no hace que se pueda legislar más rápidamente ese tipo de cosas para personas con prisión preventiva. También digo el contexto. Bueno, yo sé que el contexto no debería ser por ahí utilizado para una urgencia y finalmente legislar, pero el contexto no es una cosa, digamos, coyuntural. Mira, es algo que ya viene hace muchos años. Por supuesto, viene desde hace mucho tiempo y realmente no por una situación como esta vamos a ponernos las pilas recién cuando no lo hemos podido poner hace tiempo, ¿no? Ok. Ahora, ¿no las hemos puesto por el contexto también hemos legislado erróneamente, modificando la Constitución para que no haya una reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Y ahora pretendemos nuevamente volver a lo que era Pero buen antes. punto, usted dice erróneamente, ¿no le pareció que fue una idea? En el momento no.
pero Ok. ahora sí me parece que no debemos modificar la Constitución, porque la Constitución no puede estar siendo manoseada cada vez que se nos ocurra. Correcto. ¿No? Correcto. Por lo tanto, yo estoy en contra del proyecto de reelección. Y en todo caso, interesante, porque en todo caso, si es que se permitiese, tendría que ser dentro de un concepto ya integral y no solamente porque podría parecer que es solamente para esta elección por alguna presión de algunos alcaldes que quieren volver a reelegirse. Muy al contrario, yo lo apoyaría si me ponen una disposición transitoria donde diga que no se aplica a los actuales alcaldes ni gobernadores regionales. Usted ahí sí valdría Ahí la sí pena valdría regresar a la reelección. para no generar duda en la población de que estamos pagando algún favor político. Yo coincido plenamente con eso. Mira, la reelección no puede cambiarse a libre criterio de los parlamentarios o porque algunos están interesados en reelegirse, ¿no? Y la Constitución no puede estar sufriendo de modificaciones simplemente porque cambia la coyuntura. Y aún más, en un país sin instituciones como el Perú, la reelección ha demostrado que es nociva para el sistema democrático. Miremos lo que está pasando a lo largo y ancho del territorio nacional en materia de denuncias contra la corrupción. Ni siquiera la Contraloría puede abastecerse o darse abasto para poder hacer el seguimiento a los casos individualizados en cada distrito, por provincia o región. Y vamos a ir porque simplemente un grupo de parlamentarios lo quiere a cambiar lo que ellos mismos plantearon en el Congreso anterior en menos de unos años. ¿Y por qué quieren cambiar ahora algunos parlamentarios? Porque seguramente simpatizarán con algunos alcaldes o presidentes regionales que les han dicho, oye, Chochera, ahora cambia la Constitución. O sea, simplemente por eso no puede cambiar. Y es cierto, hay alcaldes y hay presidentes regionales que son buenos, pero lamentablemente estamos en un contexto sin instituciones. Y sin instituciones, mira lo que pasa con algunos distritos en los cuales, en base al clientelismo y el populismo, y no me refiero solamente a Chimpún Callao, pienso por ejemplo en Lima Este, pienso en Chosica, en Ate, en Chorrillos, uno se pone de acuerdo con un sector de la población mayoritariamente popular, ¿no? Y hago clientelismo y populismo con esa zona. Y a cambio de eso tengo asegurados los votos por 5, 10, 15, 20 años y el distrito en su conjunto no progresa. O hago obra física a cambio de inseguridad, obra física a cambio de pésimos colegios, obra física a cambio de un inadecuado crecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos, porque simplemente me pongo de acuerdo con un sector de la sociedad. Pero usted es consciente, congresista, que eso, claro, de alguna manera ataca el síntoma, pero no la enfermedad, que es justamente la falta de partidos. Es decir, lo que pasa, no, mira. O sea, es una buena norma para no permitir que siga sucediendo, pero para corregir el tema de la política y de la representación. Las instituciones no son otra cosa que reglas de juego permanentes en el tiempo. Y las reglas de juego permanentes tienen que tener ese marco legal que quite los estímulos para situaciones perversas como la reelección indefinida. Entonces, por ahí tiene que venir la reforma. ¿Cómo construimos un marco legal que, quitando el estímulo, haga que la gente sepa que no va a ser reelecta? Y por lo tanto se dedique a trabajar en su periodo. Pero si existe el estímulo, nace la perversión. Y al nacer la perversión viene esta situación que lo único que ha traído es mayor corrupción en el país. Ok, pero en el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva, sí estaría de acuerdo que tampoco se les permita postular. Completamente de acuerdo. En ese caso con Gerardo Tábara, por una sencilla razón, la prisión preventiva ya es una suerte de condena. Por lo tanto, ya ha habido un análisis previo y una situación que ha obligado a que se tome una decisión en ese sentido. Correcto. Me ha dicho, en ese caso, debo entender, digamos, que hay una molestia del Congreso por las propuestas, porque claro, en este caso hacen el mismo papel de la prensa. O sea, molestar, pues, ¿no? Caer pesados. Es parte también de nuestra chamba. O sea, yo claro, no creo que sea caer pesados. No caer pesados, pero digamos, hacer recordar que está el tema pendiente, que necesitamos. Y claro, usted dice, pero estamos trabajando. Bueno, enhorabuena, ¿no? Se informa y finalmente la gente quedará, pero me parece positivo que insistan cada cierto tiempo con la reforma que se viene. Mi pregunta es, ¿ustedes van a seguir, digamos, aprobando algunas leyes vinculado al tema de reforma político-electoral, independientemente de mostrar un paquete entero? Es decir, se va a ir poco a poco también. Tiene que incorporar todos los proyectos existentes dentro de esta ley electoral integral que vamos a presentar. O sea, no es posible que ustedes me digan, bueno, mañana hemos decidido, un caso hipotético, se va a aprobar la reelección, punto. ¿Y qué más? Bueno, vamos a seguir viendo qué más, pero por el momento aprobamos la reelección. Ahora, eso no va a pasar. Ahora, vamos a separar dos aspectos. Uno es el tema de la ley de reforma electoral y otras son las reformas constitucionales que no nos corresponde al grupo de reforma, al grupo de trabajo de reforma electoral. ¿Okay? Entonces, las reformas constitucionales se tienen que debatir en el seno de la Comisión de Constitución. Reformas constitucionales, perdón que le interrumpa, vinculadas a esa reforma electoral. También. Entonces, todo tiene que venir con un paquete. Porque tenemos que tener las reglas claras para las próximas elecciones. De lo contrario, vamos a estar en la misma situación anterior. Claro. ¿No? Se me escapaba un tema, el tema de financiamiento, que también se estaba cuestionando, que no lo estamos contemplando. Bueno, nosotros hemos prohibido el financiamiento anónimo.
hemos prohibido los financiamientos de todo tipo de empresas y todo aporte que supere una UIT tiene que ser bancarizado. Entonces, yo creo que estamos actuando de la manera más clara, más transparente, y la población lo que tiene que entender es que este trabajo es con la finalidad justamente de evitar con una cuota de arena, porque en realidad la corrupción no la vas a erradicar solamente con una norma, pero por lo menos de hacer un camino para evitar que lleguen al gobierno personas que estén vinculadas a alguna empresa y que finalmente tengan que estar pagando favores políticos y sucedan casos más como los de Odebrecht, ¿no? Ok, o sea que esto de alternancia, ¿no? Definición de los partidos políticos, el financiamiento, estas están ya siendo... Y están aprobadas dentro del grupo de reforma. O sea, estas ya se van a aplicar para las próximas... No. Okay. Esto pasa... Aprobadas dentro del grupo de reforma... Te digo, hay 3 instancias. El grupo de reforma, que es el nuestro, que proporciona el documento de trabajo a la Comisión de Constitución. Okay. En la Comisión de Constitución se reabre el debate y se dictamina. Y se dictamina y de ahí pasa al Pleno. Por eso es que yo, para lograr la mayor cantidad de consensos, es que trabajo primero con los asesores de las diferentes bancadas. No te olvides que mi grupo de reforma, Fuerza Popular, no tiene mayoría. Somos 2 representantes y los demás, somos 7 en total, son representantes de cada grupo parlamentario. Por lo tanto, el texto que nace de ahí, nace consensuado. Y es así que también quiero que en la Comisión de Constitución podamos lograr los mismos consensos, porque cada congresista integrante de mi grupo se convierte en portavoz de lo que estamos aprobando. Correcto. Hay otros temas vinculados a corrupción, porque claro, se ha cuestionado mucho el tema de la ley de medios vinculada justamente a casos de corrupción, como lo ha explicado Keiko Fujimori, pero yo pienso en varias otras leyes que podrían justamente ayudar a luchar contra la corrupción con mayor eficacia, digamos, en el corto plazo que esta ley. Por ejemplo, la situación de la fiscalización. A los representantes de Contraloría en gobiernos locales, gobiernos regionales, le sigue pagando el propio gobernador regional. Eso es como poner ese tipo de cosas. ¿No serían prioritarias justamente para una lucha contra la corrupción? La situación de algunas empresas, el cambio de la figura de la delación premiada, o que las empresas puedan también acogerse a la colaboración eficaz, como es el caso de Brasil. ¿Esas no son propuestas también que deberían consensuarse o plantearse desde el Ejecutivo, o está en pelota también de esa mayoría que tiene Fuerza Popular en el Congreso? Bueno, yo lo que considero es que temas como el de la corrupción tienen que tratarse en general con toda la administración pública y no vincularlos estrictamente a lo que es el sistema electoral y lo que vendría a ser los partidos políticos, ¿no? Porque hay cuestiones distintas. Hay gran cantidad de corruptos en el aparato del Estado que no son evidentes, porque hay un sistema que se encarga de ocultarlos. Mira, todo el tema de Odebrecht, por ejemplo, no tendría éxito si es que no hubieran periodistas, si es que no hubieran abogados, si es que no hubieran relacionistas públicos, empresarios todos, ¿no? Entonces, el sistema de corrupción merece otro tipo de lucha, empezando por cortar los estímulos que hay que identificarlos. Uno de los estímulos es, por ejemplo, en estos momentos, la prescripción. Es decir, una persona puede prescribir el delito y aparecer de nuevo en el escenario público. Por eso es que se plantea la imprescriptibilidad. Sí. Pero en lo que sí se enlaza con lo que ha estado señalando Patricia, es en lo siguiente. Y con esto no quiero descalificar y más bien quiero relevar el trabajo que viene haciendo los organismos de la sociedad civil como Transparencia, IDEA, Proética, etcétera, etcétera. Yo creo que se tiene que entender la magnitud de la complejidad del trabajo. Hay una serie de aristas. Hay modificaciones constitucionales que tienen impacto en leyes orgánicas. Hay leyes orgánicas que tienen impacto en leyes de menor nivel. Hay normativa, hay reglamentos. Entonces la situación es bien compleja y hay que empezar a priorizarla. ¿De qué manera? Cuestiones que tengan que ver con gobiernos locales y regionales, obviamente una prioridad, por las elecciones son el próximo año. Reformas constitucionales que no necesariamente afecten a eso, pensarlas, ¿no? Entonces, ver qué afecta directamente al 2018 y qué podemos manejar en paralelo hasta el 2021, ese ya es un trabajo que tendrá que hacer la Comisión de Constitución. Pero la sociedad civil tiene que aportar, como lo vienen haciendo adecuadamente, en el debate, con iniciativas, pero también entender que la dinámica parlamentaria no puede cometer el mismo error que se cometió en el Congreso anterior, de sacar leyes que lo único que hicieron fue meterle más energía al caos. Sí. Cuando tú sacas leyes sacadas de contexto o sin un criterio holístico, integral, integrador,
pues simplemente lo único que haces es meterle más energía al caos y el remedio resulta peor que la misma Pero enfermedad. ese es un argumento siempre de este tipo de organismos, ¿no? Decir que finalmente que se haga de manera integral, holística y no simplemente no algunas cositas aisladas, porque justamente terminan siendo parches. Pero sin embargo, cuando se está trabajando así, indicándose, uy, ¿cómo se demoran? ¿Que por qué se demoran? ¿Que tienen que hacerlo más rápido? Entonces, una cosa o la otra. Entonces, que entiendan la complejidad del trabajo, que entiendan de que necesita verse el impacto de una ley en otra, que se entiendan que hay modificaciones. Pero ¿por qué no invitarlos? Falta transparencia, quizá más, poderlos invitar. Miren lo que están viendo, por favor, ¿por qué insiste? O sea, me parece bien que ellos planteen sus ideas, pero claro, si esa crítica no es cierta, porque ustedes dicen que vienen trabajando y que hay un tiempo que cumplir, quizás simplemente invitarlos a ellos para que puedan ver que se está avanzando con ese tema. Eso ha pasado. Ya los hemos invitado. Yo he conversado con Gerardo Tábara personalmente. Es más, ayer le hice un tuit aclaratorio y él dijo qué bien que se esté haciendo ese mecanismo de reforma. Entonces, el diálogo existe. Correcto. Lo que yo quiero que entiendan es que dentro del Congreso obedecemos a tiempos y nuestro plazo para elaborar el documento realmente se ha visto recortado aún más porque hemos estado 3 semanas prácticamente. Sí, es cierto, con el tema de la emergencia. Claro, con el tema de la emergencia. Entonces, en esas semanas el grupo no ha podido reunirse, hemos estado trabajando virtualmente, intercambiando ideas con los congresistas, pero eso no se ve en las cámaras, ¿no? Correcto. Ahora, yo pienso en Chimpún Callao, ¿habría alguna manera de que alguien pueda, de que un partido pueda perder inscripción, si es algo que se va a debatir, no sé, ¿no? En el subgrupo, en el grupo que usted está dirigiendo, que un partido pueda perder inscripción justamente cuando se reconoce que la corrupción se ha enquistado en la organización en ahorita sí? No solamente, por eso, yo lo decía, a futuro, si es que hay ese tema, pensando justamente en la situación de Chimpún Callao, en el tema de Chilca, que también sin tener una agrupación política, pero parece que él también había sido puesto ahí justamente por un tema de seguir con una organización criminal. ¿Qué podría hacerse? El día lunes yo planteé una iniciativa que se está convirtiendo ya en una iniciativa legal con un proyecto de ley que va a hacer llegar a la mesa que preside Patricia. En ese sentido, porque hay argumento penal. El Código Penal dice que se tienen que disolver las empresas, las organizaciones que incurren sistemáticamente en delitos. Disolver una intervención, hay una ley ahí. Está en el Código Penal. Entonces, por lo tanto, los partidos políticos del momento que son organizaciones también tendrían que estar por extensión sometidas a ese tipo de ley que abarca ya todo el escenario de la sociedad, de la sociedad en su conjunto. O sea, existe el soporte legal. Lo que no existe es la ley política, el mecanismo electoral que permita evitarlo Chimpún Callao. Porque mira, el Callao en la práctica está secuestrado durante 20 años por ese populismo que te digo. No hemos visto una serie de prácticas nefastas como contratar a delincuentes para que sirvan de serenazgos, que lo único que hacían era convertir pues a los delincuentes, en darles un salario a los delincuentes. Entonces, cosas de ese tipo. Que tienen fuerza de choque, ¿no? Casi como la SS, la época Mira, por eso aprovecho para decir de que es importantísimo que el Ministerio del Interior, yo sé que ya está trabajando en eso, le brinde protección a los fiscales y a los jueces. Ese es un tema que tenemos que repetirlo mañana, tarde y noche. Buen punto. Pues el amedrentamiento de las personas involucradas en los procesos de investigación es uno de los causales que no se llegue a fondo en la lucha contra la corrupción. Y empezando por Hamilton Castro hasta el último fiscal y los jueces que están trabajando en este tema tienen que tener una protección especial, tal y como se hace en Brasil. Entonces, sí existen los mecanismos para el debate, pero por otro lado, creo yo que el papel de los medios de comunicación es importantísimo. Yo creo que este es el primer programa en el cual Patricia y yo como parlamentario podemos expresarnos abiertamente sobre la reforma electoral durante más de 20 minutos. En la medida de que ustedes permitan socializar estas ideas, yo creo que va a tener un mejor rumbo el tema de la reforma electoral. Pero ¿vale socializar? O sea, podemos invitar, van a venir más seguido, porque Úrsula Letón ha dicho que no se debate en otros lados más que en las comisiones del Congreso. No estamos debatiendo, estamos intercambiando ideas. No, pero el debate también es intercambio de ideas. El ciclo de las políticas públicas. No, lo decía irónicamente, pero creo que la congresista Letona se equivocó, porque justamente el debate, lo bueno es obviamente hacerlo en todo espacio, pero en el Congreso porque son representantes. Es una persona muy capaz, Úrsula. Yo creo que para complementar lo que ella puede haber dicho, simplemente señalar que el debate público es importantísimo y el debate público se da en los medios de comunicación alrededor de lo que significaría una futura iniciativa. Y en la medida que consigamos aportes de todos, pues en buena hora.
Yo quizá me he adelantado, el congresista Chipún. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Sí, quería... Consigues, la idea es estar en los medios para que la población conozca y nos pueda hacer llegar también sus sugerencias, porque no somos los sabelotodos, nadie lo sabe todo. Todavía tenemos un camino que recorrer. Un poco de idea entonces para armar un debate también con los amigos de, ¿no? Puede ser los amigos de Transparencia, 3, 4 congresistas con, justamente, lo hacemos próxima semana, después de Semana Santa, que Dios nos ilumine. Yo soy hombre de debate. Hombre de debate. Congresista, no le pregunté, ¿usted cree, digamos, que en el caso del Callao, usted todavía le da un beneficio de la duda al señor Moreno, a Chimpún Callao, o queda claro que, claro, la justicia tiene que sentenciar, pero los indicios son más que razonables? Esto más bien era un tema que debió explotar hace tiempo, pero ¿por qué no explotó? Es otra de las preguntas que tenemos que cuestionarnos. ¿Qué le pasa a nuestro Ministerio Público y a nuestro Poder Judicial en el Callao, que durante tanto tiempo no pasó nada y ha tenido que venir una denuncia de afuera, como es el tema Lavallato, para que empiece a caer, aparentemente, toda esta organización que se enquistó en el Callao? En absoluto, yo no doy el beneficio de la duda para nada. Es más, voy a decir algo que de repente va a sonar fuerte, pero a mí me parece que muchas veces el principio de presunción de inocencia nos ata para tomar decisiones importantísimas. Yo creo que si hay indicios suficientes y esa persona pues debería estar totalmente proscrita de poder postular y su agrupación ser sancionada, como es la propuesta que va a presentar Juan, ¿no? Correcto. Salir del escenario político. Pero más allá de eso, yo creo que estamos muy centrados en el tema legislativo, que es nuestra competencia, obviamente, pero hoy día había un artículo muy interesante de Dieter Columbus, donde también nos decía a los electores, a los ciudadanos de pie, ustedes también son responsables de lo que sucede. Sí, claro, porque pues el Callao ha elegido una y otra vez a todos. Uno en la calle no elige quién le va a robar, pero sí uno elige al ladrón que lo va a gobernar, ¿no? Buen punto. Entonces hay que ser responsables en ese sentido, y yo creo que si el partido político se fortalece y con la normativa que estamos dando tenemos partidos mejor organizados, con ideología, con doctrina, capacitando cuadros, va a poder ofrecer una mejor alternativa a la población. Correcto. Y la población deberá ser mucho más responsable. Pero por ejemplo, congresista, la prensa ha denunciado a Moreno, a Juan José Garrido de Perú 21, el señor lo denunció, le ganó, el Consejo de la Prensa Peruana le dio la razón a Félix Moreno, es decir, o sea, una tras otra, pero vemos que, digamos, nuestra pregunta directa, ¿debería o no, por ejemplo, anunciar el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación una investigación de lo que ha sido el desempeño de jueces y fiscales en el Callao? Porque ¿por qué tantos años de silencio y de incapacidad de hacer justicia? Y tiene que ser la Comisión Lavallato y un fiscal fuera del Callao quien al final toma cartas en el asunto con el tema. No solamente jueces y fiscales, por eso es que yo hablo de un sistema, porque están involucrados otras personas, están involucrados algunos medios, algunos policía, periodistas, sí, todo. Por eso estamos hablando de un sistema. No olvidemos inclusive de que ha habido jueces involucrados cuando se investigaba las peruanas. Me dice periodista, ahorita no se me ocurre un nombre que haya estado parte. Imagino que Moreno ha tenido periodistas también en su planilla, pero jueces, eso es algo que una institución tendría que decir. Me imagino que la prensa no tiene, pues, aunque debería tener, porque finalmente cuando atacan a la prensa todo el mundo salta, pero cuando la prensa tiene que hacer algún trabajo de limpieza, de crítica, no hay ningún ente que pueda decir, este señor ha fallado, entre todos son amiguismos. Por eso es que la OCMA y todos aquellos organismos que tienen que ver con el control de los magistrados tienen que ser sujetos de una buena elección también, para evitar cualquier tipo de compadrazgo, revisar el sistema de votos. Yo coincido con Patricia cuando ella señala que la presunción de inocencia muchas veces nos inmoviliza. La presunción muere desde el momento que existen los indicios y el juez decide profundizar en una investigación que ya ha acusado a un fiscal. Entonces, hay un problema de sociedad, porque mira, nuestra sociedad es demasiado blanda. Acá en el Perú, un corrupto puede seguir yendo al mismo club, sí, claro. Un corrupto puede seguir yendo al club, un corrupto sigue enseñando en la universidad, sí, ¿no? Y la gente encima se toma selfies con él, sí, ¿no? Y qué bacán, ¿no? Qué bonito carro, o sea, porque la supo hacer, efectivamente. Y el honesto, ¿no? El bobo, el idiota, el que no sabe dónde está parado, ¿no? Y si uno denuncia, el acomplejado, que seguramente porque no la sabe hacer. Entonces, sí hay culpa de una sociedad permisiva con la corrupción, en la cual un corrupto se sienta a tu costado en la mesa, en un restaurante, y todavía lo saludas. Pero por favor, toda la pituquería limeña se ha tomado fotos con Félix Moreno ahí en desfiles en el Callao, con unas camisas, ¿no? Unas camisas ahí espectaculares de Félix Moreno, todos en la foto de sociales, en el monumental lindo el Callao. Y por favor, de Félix Moreno todo el mundo sabía hace años. Mira, la corrupción solamente es un estadio superior al de la degradación de una sociedad que no entiende lo que es un sistema de prestigio.
Un sistema de prestigio es aquel en el cual se tiene que valorar el comportamiento correcto y no las expresiones de riqueza. El sistema de prestigio en el Perú está completamente distorsionado. Pues acá más prestigio tiene aquel que más dinero tiene. Ahora ya podríamos entrar independientemente de cómo lo logra. A un tema filosófico y ético, porque algunos podrían plantear que eso es global, ¿no? Claro, por eso te digo, hablar de la corrupción sin hablar de un problema en la sociedad es simplemente no saber de qué estamos hablando. Bueno, porque la corrupción es la expresión superior de una degradación que es de la sociedad, donde se premia al corrupto a través de la indiferencia consentida de actos sistemáticos de ilegalidades. Con estas voy terminando, el tema me va ganando. Kevin, tú me marcas el tiempo. Le quería preguntar por la congresista Alejandra Aramayo. Si es que finalmente no, porque ella ha salido a decir que es un tema de, ¿cómo es que ha dicho? Sicariato. Sicariato periodístico, ¿ok? ¿A usted le parece, porque usted también tiene experiencia en los temas de medios de comunicación, era relevante presentar esa información de la congresista Alejandra Aramayo? Creo que los políticos estamos sujetos a la fiscalización pública y tenemos que saber responder cuando presentan información respecto a nuestras actividades, cualquiera esta sea, ¿no? Claro. Me parece que Alejandra sabrá defenderse, sabrá presentar las pruebas del caso, y creo que es un tema tan personalísimo que yo no me puedo atrever a decir si es ella inocente o culpable, porque solamente correcto, ella pero mi pregunta es lo que es que ese sicariato periodístico, esto nunca lo debieron sacar, y a mí la verdad me parece que una congresista, o sea, esto iba a salir más tarde o temprano, debió salir quizá más temprano, quizá debió salir incluso antes de que Fuerza Popular la incluya en su lista, teniendo en cuenta que había tenido ya experiencias en Puno, había postulado por otros partidos políticos. Por eso me llamó la atención que en un principio ya se haya acercado tanto, digamos, a la cúpula de Fuerza Popular, haber sido una vocera cuando es una letona que sí tiene tiempo vinculada a Keiko Fujimori, y que Fuerza Popular se haya expuesto de que una persona presentaba una ley, tenía este pasado que de alguna manera pues la cuestiona y le quita cierta credibilidad para presentar proyectos de este tipo, de todo tipo. Bueno, entiendo que las expresiones no han sido muy felices, a veces en situaciones en que uno se encuentra, uno suele expresar lo que no debe. Sí. Pero ella tiene que entender que como repito, somos personajes públicos, tiene que estar sujeto a la... somos personajes públicos, nos guste o no, como conversábamos con Juan anteriormente, estamos en un cargo en el que ya la vida privada pues pasa a un segundo plano, lamentablemente, y además si hemos sido también, como en su caso, creo que ha sido dueña de un medio de comunicación, sí. Bueno, conoce cómo funcionan los medios. Por eso. ¿No? Congresista, a ese punto, ¿no? La verdad, a mí la pertinencia periodística, el tema del sicariato periodístico me parece una reacción un poquito que algo hace, pero el tema es que era relevante para conocer justamente un poco el perfil de una congresista. Yo repito, esto hubiese podido salir antes o después, hace mucho tiempo, lo ideal hubiese sido hace tiempo atrás. Mira, como estamos en Semana Santa, de repente se me ha pasado, pero yo espero de que ella ya esté en camino, por lo menos, de retirar el proyecto de ley. No entiendo yo las batallas perdidas, ¿no? O sea, que se dan sabiendo de antemano que están perdidas. Ya, ok, pero a ver, yo ahí tengo una discrepancia, porque, o sea, ese reportaje no tendría por qué hacer que se no tendría por qué ser que se retire el proyecto de ley, si es que, por ejemplo, Úrsula Letona sigue confiando en ella, pues que siga el debate. Yo estoy completamente en contra, pero que siga el debate. Yo no estoy hablando de la descalificación personal, sino del contenido, de fondo del proyecto, que nació muerto desde un principio, porque va en contra de un derecho fundamental como es el de la presunción de inocencia y la libertad. ¿Usted coincide con eso? Así es, coincido, pero lo que no quisiera pensar que sea verdad es que a consecuencia de un proyecto salga un reportaje. Claro, pero es que por eso lo digo, que es tarde o temprano. Era como consecuencia. Lógico, era tarde o temprano, por eso yo repito, el debate debería seguir, porque el reportaje tampoco tenía como fin matar el proyecto, sino mostrar a una persona también que tiene, porque eso se debería mostrar de cualquier otro congresista que tiene una historia particular, pero sí le quita credibilidad para este y otros proyectos si es que finalmente no también asume la culpa sobre lo que ha escribido. Ya antes de los reportajes ya se decía de que este proyecto nacía muerto. Entonces la insistencia es lo que a mí me desconcierta. ¿Por qué insistir en algo que nació muerto? Pero bueno, ahí está finalmente la posición de la congresista Donaire, es también en ese sentido. Bueno, nada, feliz Semana Santa, que la pasen muy bien. Congresista, paz y amor. Paz y amor. Congresista Chibut, un placer. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.